transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Estudiante en Salamanca. Salamanca, la de las piedras doradas, labrada como una joya y bulliciosa como un panal de abejas. Salamanca está orgullosa de sus palacios y de sus iglesias, cuyas campanas y cúpulas proclaman su esplendor. Su catedral las domina desde lo alto, dirigiendo hacia el cielo su torre cuadrada, coronada de una cúpula. Así, la ciudad castellana levanta en alto y mantiene enhiesta la antorcha de la ciencia y de la verdad, gracias a las célebres cátedras universitarias que le asegura la doble autoridad de la Iglesia y del Rey. Salamanca es una ciudad estudiantil y por este mismo hecho se ha convertido en una ciudad cosmopolita. Desde todos los rincones de España, de Italia y de Francia, hasta las lejanas regiones nórdicas, la juventud, ávida de ciencia o simplemente de aventura, se ha dado cita en sus muros. Los 4 colegios mayores de San Bartolomé, de Oviedo, del Arzobispo y de Cuenca ofrecen a los más afortunados de entre los estudiantes habitación y comida. Salamanca seguía siendo entonces la guardiana de la sana doctrina. Más aún, proseguía sin descanso la tarea sobrehumana de conservar e incluso de restaurar, con elementos nuevos de un mundo en gestación, la doctrina tradicional que el mundo enloquecido negaba. Aferrada sólidamente a la roca de la fe, apuntaba por una cultura profunda, tenía abiertas sus puertas al aire rejuvenecido del Renacimiento clásico. Rico es el mensaje salmantino de aquella época. Viva y pura, la fuente siempre emanante de doctrina y de ciencia sagrada, a donde pueden llegar a saciar su sed todos los días la muchedumbre tumultuosa de los estudiantes. La Universidad de Salamanca se encuentra en esta época en todo su esplendor. Los más importantes catedráticos se dan cita allí. La cátedra principal de teología está regentada por Mancio, dominico. Pero el más notable de los maestros es, sin duda, Fray Luis de León, poeta también él, al mismo tiempo que teólogo. Sus poesías, totalmente impregnadas de espiritualidad, no le merecen menos renombre que sus obras en prosa. La más importante de ellas es la de los nombres de Cristo. El número de estudiantes es grande, 7.000. Allí se dan cita todos los hábitos religiosos. Los carmelitas tenían en Salamanca el Colegio de San Andrés, un colegio interprovincial para todas las casas de España. Juan de Santomatía, en el convento de Medina del Campo, ha debido dar buena prueba de sus aptitudes intelectuales para que sus superiores, una vez hecha la profesión, le envíen a la Universidad de Salamanca. Un compañero suyo dice que se distinguía por su aventajado ingenio y aplicación. Fue nombrado prefecto de estudiantes. Este título se le concedía al mejor de los estudiantes y tenía la misión de explicar una clase a sus compañeros y de responder, bajo control del regente del colegio, a cuantas objeciones y cuestiones se le propusieran. Una docena de carmelitas, acompañados de su joven maestro, Juan de Santomatía, va cada día a la universidad. Presentían los estudiantes
que cada día se deslizaban sobre los bancos junto al pequeño grupo de los carmelitas de San Andrés, que tenían junto a sí una de las futuras glorias de España y de la cristiandad? Este joven religioso, a primera vista, no tiene nada que llame la atención. No se valdrá de su título para exigir muestras de honor y consideración. Juan no trata de atraer la atención, pero de su persona dimana algo que atrae a los más atentos. Y esto no viene de su sorprendente poder de concentración, junto con una sensibilidad extremadamente viva. Porque este joven carmelita es un gran poeta y una inteligencia superior. Solo con que quiera, le está abierto el más hermoso porvenir universitario. Una carrera brillante, un apostolado fecundo tiene que seducir a esta alma selecta, porque la vida religiosa, que desde hace 3 años es la suya, no ha agotado las fuerzas vivas de la juventud, ni secado sus facultades humanas, ni recortado su pensamiento, ni secado su corazón. Juan se revela como lo que es, un apasionado. La doctrina poderosa y sólida de la Suma de Santo Tomás es para su alma ardiente un alimento escogido, le gusta y se empapa de él. Es de los que son capaces de saborear su meollo más profundo. Los documentos de la época permiten tener por cierto que durante el 3er año escolar, de los 4 que Juan pasó en Salamanca, el de 1567, el maestro Mancio enseñaba la parte de la Suma en que Santo Tomás trata de la encarnación y de la redención. ¿Qué deseos tenía Juan de conocer, con un conocimiento cada vez más profundo y más puro, a aquel en quien Dios lo ha dicho todo y lo ha revelado todo? Al Hijo muy amado, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios, en quien mora corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Lo demuestran claramente sus obras. Una frase del cántico espiritual ilumina perfectamente la actitud del joven estudiante de Salamanca. Este apetito tiene siempre el alma de entender claramente y puramente las verdades divinas, y cuanto más ama, más adentro de ellas apetece entrar. Seguramente debe presentirlo ya. La trascendencia divina escapará siempre al pensamiento humano, demasiado débil y limitado. Sólo la visión intuitiva de Dios en la gloria nos permitirá conocerle tal cual es en sí mismo. Tomás de Aquino lo supo mejor que nadie. Lo que le fue dado contemplar el día 6 de diciembre de 1273 de la inefable Trinidad, le mostró con una claridad fulgurante que la obra prodigiosa de toda su vida de teólogo, frente a la trascendencia divina, no era más que un poco de paja. Y sin embargo, no hay nada más grande, nada mejor que tender con todo el ser hacia esta única realidad, aunque toda la vida no hubiera más que balbucir: ¿qué es Dios? Nada más deseable que la sed, el ansia de entrar más adentro en la espesura de este conocimiento, porque Dios, que no puede ser conocido en sí mismo en esta vida, puede en ella ser amado en sí mismo e inmediatamente. Entre estos dos espíritus, Tomás de Aquino, a quien los siglos se complacerán en llamar doctor angélico, y Juan de la Cruz, que se va a convertir en el doctor místico por excelencia, hay más de una coincidencia. Diferente es su vocación, pero de golpe se unen en las alturas. Tomás, joven estudiante en París, pasa inadvertido a sus compañeros de la Sorbona por su reserva y silencio. Juan, como él, durante sus años de estudio, permanece retirado y pasa desapercibido. Y sin embargo, también él, desde esta época, domina los remolinos y roza sin estrellarse contra ellos los escollos más peligrosos. Y no porque se haya secado en él la fuente de la admiración, de la actividad y del amor, sino sencillamente porque se ha apoderado de él una seducción infinitamente más fuerte.
Con Jeremías puede decir: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y por eso también él puede exclamar: en mi corazón había como un fuego devorador. Desde entonces, todos los bienes de la tierra, no sólo los placeres falsos y degradantes que humanamente no pueden seducir a una naturaleza como la suya, pero aún las mayores maravillas de la creación pueden desplegar a su alrededor su esplendor y ofrecer a su mirada su belleza real. Él no se aficionará a ella. No las ignora, ni menos las desprecia, no. Lo que pasa es que está fascinado ya por una belleza incomparablemente más atractiva, y no tiene necesidad de estos bienes que se llaman riquezas, poder o saber, pues son menos que Dios. Y así escribirá: el que de amor adolece, del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, que estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada, sino con divinidad. Lo que caracteriza a Juan en esta época es que no se deja llevar por el intelectualismo, que sus éxitos escolares no le producen orgullo, que pone siempre por encima de sus sabias lecturas el provecho de su alma, la unión con Dios, la intensidad de la oración. El santo viene más aprisa que el sabio, y es coherente entre lo que desea y lo que vive. Las referencias de su vida de estudiante en Salamanca son unánimes. Todos saben que hace dura penitencia, que ayuna la mayor parte del año, que pasa mucho tiempo en oración, que estudia como ninguno. Conocen la pobreza de su estrecha celda, la del ventanillo que da al sagrario y un agujero en el techo que da sobre la mesa de estudio. Ven su cama, especie de artesa sin colchón, con un madero por cabecera que le sirve de almohada. El deseo de entregarse a Dios lo lleva a escoger una vida de mayor oración y soledad, que ve realizada en la Cartuja del Paular, situada en una encantadora soledad del Guadarrama, en la provincia de Segovia. Los proyectos de Dios sobre él son distintos. Se acerca la hora de Dios, y con ella la misteriosa encrucijada. Juan ha terminado los 3 cursos de artes en la Universidad de Salamanca. En las vacaciones de 1567 ocurren acontecimientos trascendentales para él que decidirán su destino. Terminado el curso, Juan, como todos sus condiscípulos, recibieron las sagradas órdenes, incluso el presbiterado. En el verano dirá su primera misa en Medina del Campo. Su madre, su hermano Francisco y su cuñada Ana asisten a ella emocionados. Luego besan sus manos recién consagradas. Catalina las riega con sus lágrimas. Le parece mentira lo que está viendo. Son momentos de gran emoción y de muchos recuerdos. Todo lo sufrido no tiene importancia ante esta hermosa realidad de un hijo consagrado sacerdote para siempre. Otro hecho importante ocurre en estos días y manifiesta que es la hora de Dios, y se va a delinear su carrera de reformador. La reforma del Carmen ya está en marcha desde hace más de 4 años. En 1562, para responder a las exigencias divinas, Teresa de Jesús emprendió la fundación del monasterio de San José de Ávila, que de hecho no es más que la primera piedra de la reforma carmelitana. Muchas penas y disgustos le ha costado a Teresa este comienzo. Devolver a aquellas mujeres el verdadero sentido de la vida religiosa. Vivirla sin mediocridad, sin componendas. Ciertamente era una tarea ardua. Procurarles al mismo tiempo la posibilidad de llevar realmente esta vida de pobreza, de silencio, de oración, con la erección de monasterios, era un trabajo muy fuerte y de muchas preocupaciones.
la Madre Teresa lo experimentaba cada día. Pocas mujeres se habrían atrevido a correr el riesgo de una aventura tan temeraria, humanamente hablando. Y con todo, la fundación de los monasterios de las Carmelitas costaría mucho menos a la Madre Teresa que la reforma de los Carmelitas. Quiere que aquellos hombres que desde hace más de un siglo vivían una vida religiosa mitigada, vuelvan a abrazar las reglas primitivas que habían rechazado generaciones de frailes. ¿No era esto un desafío al simple buen sentido? Teresa conoce que es temerario lanzarse a semejante empresa, pero no se apura. Desde el momento que la gloria de Dios está en juego, nada podrá detenerla. Comienza, pues, fundando en Ávila el modesto convento de San José. Ha sufrido mortificantes críticas y hasta terribles asaltos por parte de sus hermanas del convento de la Encarnación de Ávila, de los frailes, del clero y de las mismas autoridades civiles. Con todo, el convento de San José ha sobrevivido. Ahora se encuentra fundando un segundo convento de descalzas en Medina del Campo y planeando la fundación de los religiosos con el mismo estilo de vida que las monjas. Cuando el padre Rubeo, general de los Carmelitas, pasó en abril de este mismo año de 1567 por Ávila, aprobó esta idea que Teresa le manifestó, y un poco más tarde le dio permiso para fundar 2 conventos reformados en Castilla. Santa Teresa inauguró el convento de Medina del Campo el día de la Asunción y luego permaneció en esta villa hasta octubre, en que regresa a Ávila. Tanto o más que la consolidación de esta casa, le preocupa a la reformadora la iniciación de la vida descalza entre los religiosos. Está sosteniendo conferencias sobre este asunto con el prior de Santa Ana, padre Antonio de Heredia, religioso docto, excelente predicador y muy amante de la regular observancia. Contaba entonces 57 años, y a pesar de ellos, se había ofrecido a la santa para comenzar la reforma proyectada. No dudaba Teresa de la buena voluntad del padre, pero temía un poco por la edad, que no podría sufrir los rigores con que pensaba empezar la observancia entre los religiosos. Juntamente con Juan, estaba en Medina por este tiempo su condiscípulo, Pedro Orozco, que también había dicho su primera misa allí. Fue a visitar a las descalzas recién fundadas. Habló extensamente con la santa. Esta le expuso sus planes para extender la reforma también a los religiosos, quizá con el ánimo de atraerse al joven carmelita. No debió el padre Pedro sentirse con fuerzas suficientes para una empresa tan ardua, pero en cambio, con una sinceridad y compañerismo encantadores, habló a la madre con gran elogio de la virtud y grandes cualidades de un condiscípulo suyo, padre Juan de Santo Matía, capaz de llevar esos planes a buen término, según era de fervoroso y mortificado. Le gustó la proposición a la Madre Teresa y concertaron una entrevista en el locutorio. Llega Juan al convento de las Carmelitas. Allí se encuentran 2 almas en las que está vivo un mismo fuego. Madre Teresa tiene 52 años. Abriga la esperanza de que la reforma que había empezado irá adelante. Juan está un poco confundido, pero muy firme. Quiere un lugar en la Cartuja, donde podrá realizar esas ansias de soledad, de silencio, de desasimiento para dedicarse a lo único necesario. Es pequeño de estatura, pero grande de alma. Todo lo que dice es tan suave, tan prudente, tan avisado, tan lleno de sentido común y de espíritu sobrenatural, que Teresa presiente ha encontrado la persona con quien comenzar la reforma de los carmelitas.
Teresa le deja hablar, y éste le dice que está decidido a irse a la Cartuja. Teresa, dotada de gran penetración, comprendió que este era el hombre que necesitaba para la reforma, y desplegó toda su fuerza sugestiva de convicción, que era mucha, para convencer al joven carmelita. Que era preferible que aguardase un poco, que para encontrar la soledad y el retiro que anda buscando no es necesario ir a la Cartuja. Una vida de plena observancia en la regla primitiva del Carmelo puede llenarle todo deseo de silencio y negación espiritual. Le habla con el entusiasmo, gracia y convencimiento que ella tiene. Juan la escucha embelesado. Nunca una mujer le había hablado así. Después de aquel diálogo con la Madre Teresa, Juan desiste de ir a la Cartuja. Ha comprendido lo que quiere Teresa. Secundará sus planes. Se quedará en el Carmen para llevar a cabo la reforma tan deseada por la Carmelita y ya iniciada en la rama femenina. Solo pone una condición: que no se tarde mucho. Pocos acontecimientos habrá de parecida importancia en la historia de la mística, como este encuentro entre Teresa de Jesús y Juan, que luego se llamaría de la Cruz. Juan se despide portador de su secreto. Nada dijo a sus superiores, como tampoco les había dicho nada todavía de su proyecto de pasarse a la Cartuja. Una vez pasadas las fechas de su primera misa, vuelve Juan a Salamanca y se matricula en primero de teología como sus otros condiscípulos, todos ya sacerdotes, hasta que la Madre Teresa encontrase sitio a propósito para comenzar la reforma. Santa Teresa les dice a sus hijas llena de alegría: «Hijas, ayudadme a dar gracias a nuestro Señor, que ya tenemos fraile y medio para comenzar la reforma». Esta frase puede entenderse de distinta manera. No hay que creer que el medio es Fray Juan de Santo Matía, pequeño de estatura, pero del que Teresa hace mucho caso. Dirá ella: «Yo le encuentro muy propio para nuestro género de vida. Realmente creo que Dios le llama a esta empresa. Tiene alta oración y posee muy buen juicio». Familiarmente le llama su senequita, porque le halla lleno de sabiduría. Con su intuición femenina y la penetración de su mirada sobrenatural, Madre Teresa presiente que la reforma de los carmelitas comenzará con este joven religioso, a la vez tan ardiente y tan suave, bajo la moción del Espíritu Santo. El otro medio fraile puede ser el padre Antonio Heredia, el superior de Santa Ana, que va a la reforma con buena voluntad. Pero Teresa no duda. A Juan, el Señor le sostiene visiblemente en su mano. Ha llegado la hora de Dios. Madre Teresa obtiene licencia para fundar 2 conventos de descalzos. Y también tiene el lugar. Le han ofrecido una casa de labranza por tierras de Ávila, allá por Duruelo. Sin ruido ni homenajes, se despidió para siempre Juan de la Universidad de Salamanca. La universidad no se dio cuenta de que perdía uno de los mayores ingenios y hombres más cabales que honraron sus aulas. Casi todo el nombre y fama de aquel menudo hombre serán póstumos. Era muy profunda su valía intelectual y religiosa para que pudiera valorarla una sola generación. Muchas han tenido que pasar para comprenderla. Sí lo comprendió Santa Teresa, apenas le vio en el locutorio de sus monjas de Medina. Para tal piedra, tal lapidario. En el verano de 1568, Madre Teresa y Fray Juan se vuelven a encontrar en Medina con muy pocos días de diferencia. Ella de regreso de la casa de Malagón, y él
de cursar el primer año de teología en Salamanca según lo convenido. Santa Teresa le instruye en la vida reformada, de la que constituye parte principal la oración y el retiro. ¡Qué maestra y qué discípulo! Madre Teresa le informa que acaba de ver la alquería que en Duruelo le ha regalado don Rafael Mejía. No le oculta nada. Su descripción no embellece ningún aspecto. La casa no es tal. Se trata de un portalillo con una habitación y un rincón que hace de cocina. Una monja que lo ha visto con Madre Teresa le dice a ésta que no se podrá encontrar espíritu que pueda tolerar aquella miseria. Fray Juan recibió la noticia con mal disimulada alegría, y más cuando oyó de labios de la santa que era un paraje muy solitario y desacomodado. ¿Qué más quería el estudiante, que para esta fecha ya se había abrazado con la pobreza y el desprendimiento más absoluto? Un mes, poco más o menos, estuvieron en Medina Fray Juan y Madre Teresa, antes de salir para la fundación de monjas en Valladolid. Este tiempo lo aprovechaba para ir informándole de la vida de las descalzas. Se comunican espiritualmente, se entienden. Teresa dirá de Fray Juan que es una de las almas más santas que Dios tiene en su iglesia. Se da cuenta que tiene talento, ingenio, prudencia, suavidad en el trato, fuego en los ojos y una especial disposición en la orientación espiritual. La Madre Teresa se confiesa con él e invita a sus monjas a que lo hagan. No tiene reparo en decir que la sabiduría de Fray Juan es sabiduría de cielo. Hay que poner manos a la obra inmediatamente. Madre Teresa se encarga de obtener las debidas licencias de los dos provinciales, el actual y el anterior, a quienes ha comisionado el Padre General para este asunto. Fray Antonio de Heredia, que es prior en Medina, tiene que dejar en regla todo lo relacionado con su cargo. Fray Juan, a quien nada retiene en Medina, irá con Madre Teresa a Valladolid para la fundación y aprovechará para vivir prácticamente el espíritu de la reforma que anima a Madre Teresa y a sus religiosas. El 9 de agosto parten en una carreta. Fray Juan habla a las religiosas de Dios, de sus deberes, de la práctica de la oración, y todo ello de tal manera que el camino se les hizo brevísimo. De 3 a 4 meses duró la especie de noviciado que Fray Juan hizo con la Madre Teresa para posesionarse bien de los proyectos y métodos que tan buenos resultados estaban dando ya en las religiosas. Humanamente no parecía prudente encomendar la obra de la reforma a este carmelita, que el día que se encontró con Santa Teresa le expresó simplemente su necesidad de soledad, de silencio, de desasimiento, para dedicarse a lo único necesario. Tiene 27 años, 4 de profesión, 1 solo de sacerdocio. No tiene nada de altas relaciones. Insignificante para quien se detenga en lo exterior. Pero la Madre Teresa tiene más sentido humano y lucidez sobrenatural. Este pequeño Juan de Santo Matía era una transparencia. Su mirada pura como la mirada de un niño tenía la limpidez de las fuentes de la montaña. Dios se manifestaba en él. La pobre casa de Duruelo, que Teresa llama el pequeño establo de Belén, se va a convertir en el primer convento de carmelitas reformados. Mientras que Madre Teresa soluciona los actos oficiales, tanto con el donante de la casa como con los superiores de la orden y de la provincia, se envía a Juan de Santo Matía para que acondicione la casa. Cambia la túnica de sarga que había vestido en el convento de los Mitigados de Santa Ana por la túnica de paño burdo y pardo, semejante a la de los primeros hijos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y que le habían tejido las carmelitas de San José.
marcha alegremente, con los pies desnudos, ensartados en las sandalias de cuerda, a instalar el pequeño establo de Belén. Esto será Duruelo, el Belén de la descalcez. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.